sus sentidos naturales, no trate de percibirlo con su mente, porque el Espíritu Santo no se percibe con la mente, ¿sí sabía? El Espíritu Santo se percibe con tu espíritu, no con tu mente. Los teólogos quieren percibir al Espíritu Santo con su mente y hacen teologías, doctrinas, pensamientos acerca de lo que significa, de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu Santo. Y la gente comienza a percibir al Espíritu Santo de una manera diferente. Algunos se preguntan, ¿cómo está eso que Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cómo está? Dios es uno, ¿sí sabía? Pero se ha manifestado en tres personalidades diferentes. ¿Sabe por qué lo hizo? ¿Por qué lo hace Dios? La idea de Dios era tener comunión directa con el ser humano, con Adán. ¿Sí sabía que Adán platicaba con Dios? Y no había ningún problema, Adán platicaba con Dios, fíjese. Adán platicaba con Dios. Y no nada más como Job dijo, de oídas te había oído. No nada más era la voz perceptible, sino Adán tenía directamente contacto con la presencia de Dios. ¿Y sabía que Adán subía hasta el tercer cielo? Así como una vez Satanás subió ante la presencia de Dios, cuando Adán le dio la autoridad. Eso significa que Adán podía subir a la presencia de Dios directamente. Imagínese usted estar en este lugar y de repente decir, ahorita vengo, voy al tercer cielo. Qué maravilloso es, ¿verdad? Adán subía a la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué subía? Porque tenía un cuerpo también transformado en inmortal, celestial, que trascendía las barreras de la atmósfera, para que usted me entienda. Listo, Isaías 44. Al Espíritu Santo no lo vamos a entender con nuestros sentidos naturales. Nuestra mente nos dice cómo está eso que Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero tu espíritu percibe claramente las tres personalidades de Dios, o las tres personas más bien de Dios. Isaías 44, versículo 2, dice así, al versículo 4. Isaías capítulo 44, versículo 2 al 4, dice así: Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré aguas, fíjense lo que dijo Dios, yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida. Y luego fíjense cómo comparó esto el Señor, el profeta. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. Y luego dice que como consecuencia de ello, brotarán entre hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas. Te damos gracias, Dios, por tu palabra maravillosa. Y hoy declaro una revelación poderosa, Señor, a nuestras vidas, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestro cuerpo, Señor, de lo que significa tu Espíritu Santo, de lo que significa el derramamiento del Espíritu, de lo que significa, Señor, toda tu presencia aquí en la tierra. En el nombre de Jesús yo declaro esa revelación gloriosa, Señor, que caiga en nuestros corazones, para que podamos, Señor, nosotros entender que sin ti no somos nada, Espíritu Santo. Sin ti estamos perdidos aquí en la tierra. Realmente sin ti somos personas vacías, secos. Gracias te doy, mi Dios, por tu fidelidad y por tu amor. En el nombre de Jesús declaro que esta semilla no regresa vacía, sino al contrario, podrá llenarnos aún más de su presencia. En el nombre de Jesús. Y que la gloria tuya, Espíritu Santo, caiga en este lugar
Y no nada más en este lugar, sino donde quiera que anden ellos, donde quiera que caminen, donde quiera que se paran en sus trabajos, en sus casas, cuando anden en la calle, la unción tuya y tu gloria, Señor, se manifieste a través de ellos y la gente pueda ver en ellos esa presencia maravillosa tuya, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Isaías 44 es algo muy importante. Así dice Jehová, el hacedor tuyo. Fíjense, se está refiriendo, en primer lugar, habla de Jacob, pero también se refiere a la descendencia de Jacob, pero también se refiere a las naciones. Dice, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Y luego dice, no temas, siervo mío. Y luego dice, porque yo derramaré, fíjense, agua sobre el sequedal. Yo derramaré aguas. ¿Qué significan esas aguas? ¿Qué significa el sequedal? Significa algo árido, como lo dice más adelante. Yo derramaré agua sobre el sequedal. Es algo que está seco, ¿verdad? Algo que está totalmente seco. Y luego dice, derramaré también ríos sobre la tierra árida. ¿A qué cree que se refirió Dios cuando habla de tierra árida? Sí sabía que en el Nuevo Pacto, en Marcos capítulo 4, el Señor nos dice que nosotros somos terrenos sobre los cuales se siembra una semilla. Sí sabía, ¿verdad? Y derramar ríos sobre la tierra árida, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene hoy en el Nuevo Pacto? Significa el derramamiento de su Espíritu Santo sobre las personas. ¿Cuál es la función del derramamiento del Espíritu Santo? Luego dice, mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Se da cuenta que va unido el derramamiento del Espíritu Santo con la bendición. Va unido. Derramaré sobre tu generación el Espíritu Santo. Mi espíritu, dice Dios, yo lo voy a derramar, mi espíritu en esa generación. Y además dice, mi bendición sobre tus renuevos. Fíjese bien, Isaías 44, versículo 3. Yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación. En pocas palabras, el derramamiento del Espíritu Santo lo comparó con ríos y lo comparó con aguas. Aguas derramadas sobre ¿qué? Sobre algo seco. Aguas derramadas sobre sequedales y también sobre tierra árida. Dios comparó a cada ser humano como un terreno, como una tierra sobre el cual se siembra una semilla. ¿Sí sabía eso? Si usted siembra en una tierra una semilla, ¿qué necesita tener la semilla? Por lo menos esté regado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, segundo, como consecuencia de que se siembre, de que se riegue esa agua, esa tierra, donde se va a sembrar una semilla, fíjense lo que da como consecuencia. Versículo 4. Entonces dice, brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Fíjense cómo comparó. ¿Qué pasa si no se derraman esas aguas del Espíritu Santo sobre los creyentes? ¿Usted cree que la semilla cae en buen terreno? Por supuesto que no. ¿Usted cree que la semilla va a dar fruto al 100%? Por supuesto que no. ¿Qué pasa cuando un terreno es bueno? En el sentido de que primero se labró y segundo se regó. Porque eso es labrar, la alabanza labra. ¿Sí sabe que la alabanza labra? El terreno. Cuando habla Dios de Judá, dice Judá arará. Habla de arar el terreno y Judá significa alabanza. Es decir, la alabanza ara el terreno para que se siembre la semilla, primero. Segundo, la alabanza ara el terreno para sembrar la semilla, pero la alabanza incluye la adoración al Espíritu Santo, incluye el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso cuando Dios dice, yo voy a derramar de mi espíritu,
que mi espíritu es como si fueran aguas que se van a derramar en tierra seca. Mi espíritu son como aguas que se van a derramar en tierra árida. Y la función principal del derramamiento del Espíritu Santo es que la semilla que usted recibe en su corazón realmente pueda dar fruto. Aparte que usted la pueda captar como es. ¿Sí sabía? Si usted no alaba al Señor y si no es derramado el Espíritu Santo en usted, puede correr el riesgo que lo que escuchen lo escuchen mal, o por lo menos lo escuche o lo interprete mal, o no necesariamente que lo escuche o lo interprete mal, sino que usted también se confunda con lo que está oyendo y lo pueda tergiversar la palabra de Dios. Ese es el riesgo que se corre cuando no se derrama el Espíritu Santo sobre un terreno. Por eso Dios dice: yo derramaré mi espíritu ¿sobre qué? Sobre tierras áridas. Y no necesariamente se refiere a muertos espirituales, créalo que no. No necesariamente se refiere a muertos espirituales. Entonces dice: brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. El Salmo capítulo 1, fíjense, si lo llega a leer, se va a dar cuenta que nosotros somos, Salmo capítulo 1, por eso es importante que usted adore, se meta en la presencia del Espíritu Santo. Salmo capítulo 1, versículo del 1 en adelante, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Otra vez se da cuenta? Junto a árbol plantado, ¿junto a qué? ¿Qué son esas corrientes de agua? Ahorita se lo acabo de leer. Representa el derramamiento de esas aguas sobre sequedales, sobre tierra árida. Representa el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con las iglesias que no creen en el derramamiento del Espíritu Santo? Son como terrenos secos sobre los cuales se siembra una semilla. ¿Y sabe dónde queda esa semilla? De la palabra que ellos escuchan, solamente queda en su mente. Porque todo lo analizan mentalmente y quieren percibirlo de acuerdo a sus sentidos naturales, lo que Dios es, lo que Dios representa. Por eso muchos no captan la palabra como debe ser. ¿Sí sabía? Muchos se desvían de la palabra a causa de ello. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Qué pasa cuando una semilla se siembra en un terreno árido? ¿Usted cree que si sale aquí afuera a la calle y siembra una semilla de maíz, por allá en el mes de febrero, marzo, por ahí que no llueve, ¿usted cree que esa semilla fructifique? Si no hay agua, no llueve. Si usted no va y le echa agua, ¿usted cree que pueda salir el broto ahí? ¿Pueda crecer y pueda dar el fruto que debe dar esa semilla? Dígame, ¿usted cree que va a dar fruto? Si no, inténtelo. ¿Por qué razón? Porque es un terreno duro, que no tiene agua o no tiene las aguas con las cuales se nutre para que esa semilla pueda florecer, crecer, brotar y dar su fruto a su tiempo. ¿Sí puede captar eso? Porque es necesario el derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Es necesario el derramamiento del Espíritu Santo para ello. Porque usted escucha la palabra y la percibe correctamente como debe ser. Y no nada más la percibe en su mente, sino se la lleva a su corazón. La cree y cuando la declara da frutos. Entonces es importante que usted capte que el Espíritu Santo, el derramamiento de él sobre su vida es importantísimo. Vamos a ver las manifestaciones y las funciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1. ¿Qué es lo primero que vino a hacer en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo? Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Ya lo tiene? Del 18 al 20. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntase, se halló que había concebido ¿de qué? ¿De quién concibió María?
del Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esa historia ya se la sabe. 20. Y pensando él en eso, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, fíjense lo que dijo el ángel, José, hijo de David, no temas recibir ¿a quién? A María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. ¿Se da cuenta la primera función que hizo el Espíritu Santo? En el nacimiento de Jesús participó poniendo ¿qué? Un embrión ahí. Es decir, el Espíritu Santo engendró a Jesús y dejó ese embrión en el vientre de María. Jesús venía de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Ahí participó el Espíritu Santo. Primer función, engendrar. Esa es la primera función del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Incluso es la función esencial. ¿Sí sabían? Que es la función esencial del Espíritu Santo. No principal, sino esencial. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene y usted le predica a Cristo, el Espíritu Santo, ¿qué cree que es lo que hace? Lo introduce al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es el que mete a la gente al cuerpo de Cristo. ¿Sí sabía? No es usted con su palabra. Usted da la palabra, usted la lanza, pero ¿quién cree que los toca a ellos en su corazón? Ahora, ¿se da cuenta por qué usted tiene que ser ungido del Espíritu Santo? Si usted dice, no, pues hermano, yo no necesito meterme con el Espíritu Santo, porque a lo mejor cuando yo predique, pues la gente se va a convertir igual. ¿Usted cree que se convierte igual a que usted vaya con la unción del Espíritu Santo, o usted vaya sin la unción del Espíritu Santo? ¿Cómo cree que se conviertan más? Con la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando usted les predica de Cristo a ellos, ¿qué cree que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice que los redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Él hace su trabajo. Usted hace su trabajo, el Espíritu Santo su trabajo, y se complementa. Y el que los introduce o les da la convicción de lo que Jesús hizo por ellos es el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa si usted no tiene la unción? Si el Espíritu Santo no se derrama sobre ustedes, ¿qué es lo que pasa? Totalmente seco usted va a llegar, pues Cristo te ama, murió por ti, recíbelo. Y el otro va a decir, oh, qué bien. ¿Y? Pues te ama Cristo, ¿y? No va a haber la unción del Espíritu Santo ahí, a pesar de que Él respalda su palabra. Pero qué mejor que usted fuera todavía todo embriagado, cayéndose del Espíritu Santo. Cristo te ama. Imagínense, embriagado con el Espíritu Santo. Hay personas como Kathryn Kuhlman, cuando entraba a restaurantes. ¿Usted sabía que Kathryn Kuhlman entraba a un restaurante y caían hasta los meseros y los cocineros? Les daba convicción al Espíritu Santo de que su poder ahí estaba manifestado cuando esa mujer llegaba a esos lugares. ¿Ustedes creen que no les daba convicción al Espíritu Santo si caían bajo la unción? Fíjense todo lo que hacía el Espíritu Santo a través de esta mujer. Impresionante. Entonces, si usted quiere predicar el Evangelio, predique el ungido, de preferencia. Es decir, permita que el Espíritu Santo se derrame en su vida aún más. Estamos de acuerdo que fue la de las primeras funciones, ¿no? San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que lo recibieron, dice, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, otra vez viene la palabra, engendrados, dice, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de ¿quién? Todo aquel que recibe a Jesús, ¿de quién es engendrado? De Dios, dice. Son engendrados de Dios, es decir, el Espíritu Santo actúa ahí. El Espíritu de Dios actúa y los introduce o los hace nacer de nuevo, para que me entiendan. Estamos captando eso, ¿verdad? San Juan capítulo 3, versículo 6, la conversación de Nicodemo con Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 6. Le dijo Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido de él, espíritu es un espíritu, nacido de nuevo. Es decir, el Espíritu Santo hace nacer a las personas de nuevo.
El Espíritu Santo interviene para que las personas nazcan de nuevo en su espíritu, el espíritu de ellos nazca de nuevo. Hebreos capítulo 1 Pedro 1:23. ¿Cómo son engendrados? De esta manera, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense, siendo renacidos no de simiente o de semilla corruptible, sino de incorruptible. La palabra de Dios es la semilla que se siembra en las personas para que sean renacidos, para que usted me entienda. ¿Quién interviene en ello? El Espíritu Santo y usted cuando predique la palabra. El Espíritu Santo y usted. Hebreos capítulo 1, versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré el padre y él me será hijo. Fíjense, esta es la conversación de Dios hablándole a Jesús. A nadie le dijo, mi hijo eres tú. Jamás le dijo Dios. ¿A quién cree que le dijo? A Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo te he engendrado, ¿qué? Hoy. Yo te he engendrado hoy. ¿Y qué más? Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él padre y él me será. ¿Cuándo engendró Dios a Jesús? Cuando Jesús estaba en el infierno, lo levantó. Por el poder del Espíritu Santo fue levantado Jesús. En ese momento lo hizo nacer de nuevo, le quitó la naturaleza de pecado y lo levantó de entre los muertos espirituales. ¿Se da cuenta la función del Espíritu Santo? ¿La puede captar? Función principal, engendrar. ¿De qué manera? Nos saca de las tinieblas y nos traslada al reino de Jesús. Es lo que hace el Espíritu Santo. Pasan de muerte a vida, ¿sí sabía? ¿Se da cuenta la importancia del Espíritu Santo? Estas series que estamos viendo de Noche de Pentecostés, las series que estamos viendo de Noche de Pentecostés, es con la finalidad de que usted se prepare para lo que Dios tiene para usted. Hermano, pero yo no quiero ni un ministerio. Bueno, para que le predique el evangelio a su vecino de su casa, a un ladito. Para que le predique el evangelio a quien, a su propia familia. Para que le predique el evangelio a sus amigos. Cuando un amigo usted está enfermo, ¿qué cree que va a hacer usted? Le va a predicar el evangelio. Va a venir el Espíritu Santo, los va a redarguir de pecado, de juicio y justicia, los va a convencer de que ellos tienen naturaleza de pecado y de lo que Jesús hizo por ellos. Entonces en ese momento usted, ungido por el Espíritu Santo, no nada más eso, sino que va a orar por ellos y se va a dar un milagro. Si no está ungido por el Espíritu Santo, no se va a dar un milagro. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, pero mi fe es muy grande para que se vea un milagro. Su fe debe estar respaldada en base a lo que el Espíritu Santo hace. ¿Sí me explico? Puede tener gran fe. Si usted va a unas iglesias donde no creen en el Espíritu Santo, se ven sanidades, ¿sí sabía? Pero no se ven milagros como en las iglesias pentecostales, que creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. No se ven los milagros. Algunos sanan por allá cuando Dios tiene su misericordia en ellos. Cuando Dios siempre tiene misericordia en ellos. Cuando alguno por allá cree, en base a su fe, sí se ve una sanidad, pero al rato se enferman de otra cosa. Pero difícilmente se ven milagros. ¿Sí sabía que en iglesias bautistas no se ven milagros? ¿O no sabía? Cuando mencioné el nombre tipo de iglesias, ¿no? Ni en las adventistas se ven milagros. Y en otras más. Porque no creen ellos en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la función, la finalidad? Lucas capítulo 4. Es necesario el Espíritu Santo. ¿Para qué? Hermano, pero ya vive en mi corazón. Y está ahí muy guardadito ahí. El Espíritu Santo no nada más debe estar dentro de su corazón, debe habitar sobre su vida. No es la misma morar dentro a venir sobre. Eso ya lo explicamos, ¿verdad? Cuando viene sobre, viene con poder. Cuando habita dentro,
no estás hablando de un poder que se manifiesta. Una cosa es morar dentro de los creyentes y otra cosa es habitar sobre ellos con una unción de gloria. No es la misma. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor, dijo Jesús, está sobre mí. Fíjense, hasta el mismo Jesucristo necesitó el Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido. Fíjense lo que hizo el Espíritu Santo en Jesús. Vino sobre él y lo ungió. ¿Se da cuenta? ¿Sabe lo que significa ungir? ¿Sabe lo que significa unción? La unción en el Viejo Testamento, preparaban un aceitito con ciertas especies y se ungían algunos sacerdotes en base a ello. ¿Sabe lo que representa la unción del Espíritu Santo? La presencia permanente del Espíritu Santo sobre cada creyente. No dentro, sino sobre. Esa es la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjense, el Espíritu Santo viene sobre los creyentes ¿para qué? Esta es la función, de las funciones principales. Para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, para predicar el Evangelio. Eso significa buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A qué más? Fíjense. Vino para predicar buenas nuevas, es decir, el Espíritu Santo debe venir sobre su vida. Si no lo tiene, tiene que recibirlo sobre su vida. Porque a través de la unción del Espíritu Santo usted puede predicar el Evangelio. Y si no lo tengo, hermano, sobre mi vida, no puedo predicar el Evangelio. Sí lo va a predicar, pero un Evangelio pobre. Hermano, pero si yo le digo que es Dios, Dios es bueno, no ocupo el Espíritu Santo. ¿Usted cree que no lo necesita? El Espíritu Santo es el que va a trabajar, recuerde, en base a la unción que le dé a usted, que tenga usted del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a trabajar en los creyentes, en los oyentes, perdón. Él los redarguye. No es la misma que usted vaya sin el Espíritu Santo, sin la unción más bien del Espíritu Santo, a que vaya con la unción del Espíritu Santo. Para predicar el Evangelio, buenas nuevas, eso significa. ¿Para qué más fue el Espíritu Santo ungió a Jesús? Para sanar. ¿Se da cuenta que para la sanidad se necesita el Espíritu Santo? Para la sanidad se necesita el Espíritu Santo. ¿Lo puede repetir conmigo? Para la sanidad se necesita el Espíritu Santo. También dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. ¿A cuáles oprimidos? A los que están oprimidos por el diablo. Pueden ser personas que no crean en Jesús, muertos espirituales, o pueden ser personas también que crean en Jesús y estén oprimidos por el diablo, en base a una enfermedad, una dolencia. Para ello Jesús dice que tuvo el Espíritu Santo sobre él. Para ello dijo Jesús que el Espíritu Santo vino sobre él. Y fue ungido el Señor por el mismo Espíritu de Dios. ¿Ustedes creen que si Jesús necesitó al Espíritu Santo, ustedes creen que los demás creyentes no lo necesitan? La verdad. ¿Ustedes creen que no lo necesitan los demás creyentes? Si Jesús lo necesita, ¿usted cree que usted no lo necesita? Todos lo necesitamos, ¿se da cuenta? Pero que venga sobre usted, no que habite dentro de usted, que venga también sobre usted. Bueno, esa es la función del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en el nuevo pacto, hermano? ¿Quién es para nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en los creyentes? Porque todos los que son guiados, Romanos 8, 14. Fíjense bien, todos los que son, ¿qué dice ahí? Guiados. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Guiar, ¿se da cuenta? Él es nuestro guía.
¿A qué nos guía el Espíritu Santo? ¿A qué cree que nos guía? ¿Nos guía por un camino errado? ¿Nos guía a que nos perdamos? Vamos a San Juan capítulo 16. ¿En qué nos guía el Espíritu Santo? San Juan 16. Para que usted capte la dimensión de lo que representa el Espíritu Santo. Para que usted capte la importancia del Espíritu Santo. Para que usted capte el que usted lo haga su amigo, para que me entienda. Porque usted puede decir, hermano, pero es que siempre es mi amigo. Pero ya se lo dijo. No, pero siempre es mi amigo. No. Usted tiene que tener una actitud de decirle, Espíritu Santo, yo quiero que seas mi amigo, mi ayudador, mi guía, mi maestro, y que me enseñe. Fíjese bien. San Juan capítulo 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, dijo Jesús, pero ahora no las pueden sobrellevar. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué no les dijo todo a sus discípulos Jesús? ¿Por qué cree usted? Porque eran muertos espirituales y no estaba el Espíritu de Dios en ellos, ¿no? Porque eran muertos espirituales, sobre todo por ello, porque no, ellos pues, no podían entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque eran muertos espirituales. Dice, no les puedo decir muchas cosas, porque ustedes no las pueden sobrellevar. ¿Por qué cree que Jesús no les dijo todas las cosas a sus discípulos? ¿Por qué no se los dijo? Porque no las iban a entender. Ahora fíjense bien, si no les dijo todo Jesús a sus discípulos, entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo ahora? Esto, mire. Versículo 13, 16:13 de San Juan. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a qué? ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad? No a una mitad, ni un porcentaje de la verdad. Él nos guía a toda la verdad. Esa es una función importantísima del Espíritu Santo. ¿Me explico? Pero si usted no toma en cuenta el Espíritu Santo cuando ora, si usted no toma en cuenta la comunión con el Espíritu Santo, si usted no tiene esa comunión íntima todos los días, ¿usted cree que podrá escuchar la voz de Dios cuando le diga algo o guiarlo cuando le diga algo? ¿Podrá captar cuando el Espíritu Santo le diga, no te vayas en ese camión? No te subas a ese camión. Tienes que ir al centro, pero en ese camión no te subas. ¿Podrá captar alguien la presencia del Espíritu Santo de eso? Digo, eso me pasó hace poquito a mí. Me pasó hace poco. Nos íbamos a estacionar en un lugar ahora que venían los hermanos Los Mochis. Y era afuera de un Oxxo, fíjense bien. Afuera de un Oxxo. Y yo percibí que no debíamos de estacionarnos en ese lugar. Lo percibí casi, le puedo decir, literalmente sentí decirle al hermano, estacione su carro allá. Tan es así que yo me estacioné en la última fila y dejarle un lugar que estaba visible, donde estábamos sentados, estaba visible ahí. Entonces fíjese bien. Entonces él no se estacionó en el lugar que yo se lo dejé a él de preferencia, pues yo se lo dejé a él para que él lo estacionara y su carro se viera. Sin embargo, él lo estacionó en otro lugar y ya cuando nos bajamos, sentí también decirle que se moviera del lugar y que estacionara su carro en otro lugar. Aún así, solamente lo pensé primero, le di el lugar, no se estacionó en el lugar y después no se lo dije. Pero todo lo que yo percibí, y otra persona también lo percibió, sucedió que le quebraron el cristal al carro. Y no piense que, ay, el hermano tenía una puerta abierta. Olvídese de eso. No se trata de ello. Fíjense bien de lo que se trata. Que como hijos de Dios siempre el diablo anda queriendo hacer algo, algún daño. Eso sí, no persevera el daño que nos haga. ¿Sí sabe que no persevera? No persevera. ¿Por qué? Porque el cristal se restituyó y no hubo ni un problema. ¿Me entiende? Estaba hasta asegurada la camioneta. No le afectó. Pero fíjese bien. Pero el diablo quiso meter en problemas, nos quiso meter en problemas. Yo percibí claramente que no debíamos de estacionarnos en un lugar donde no viéramos los carros. Pero nunca lo dije. Pero sí nos advirtió el Espíritu Santo. Entonces, de repente hay personas, fíjense, donde el Espíritu de Dios les ha dicho no te subas en tal camión. Resulta que la persona hizo caso, no se subió a ese camión.
Y más adelante se dieron cuenta que ese camión se había volcado y había muerto mucha gente. El Espíritu Santo nos libra de ese tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa cuando no entendemos y no tenemos esa comunión y no le damos la importancia al Espíritu Santo como guía? En lugar de todos los días decirle, Espíritu Santo, tú guíame en mi camino, en mi diario caminar, tú guíame. Yo quiero que tú seas mi maestro. Yo quiero que tú me digas las cosas que están por venir. Que eso es lo que viene en San Juan 16, mire. Vamos leyendo el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense, o sea, al guiarlo a la verdad, no nada más le enseña lo que ya está escrito en su palabra, porque Él nos enseña de Jesús, Él glorifica a Jesús, Él nos da a conocer lo que Jesús hizo a través de su sacrificio. El Espíritu Santo nos revela eso, pero también nos revela las cosas que han de venir, ¿se da cuenta? Es decir, nos revela el futuro a través de una palabra de sabiduría. La captamos, la percibimos y no hacemos eso, o a lo mejor lo hacemos o operamos en ese nivel, pues en el sentido de que si es cosa mala no la hago, si es cosa buena la hago, ¿me entiende? Entonces fíjese bien, os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿verdad que está hablando en futuro? Se da cuenta que el Espíritu también, si usted le da la importancia como un guía, entonces Él le va a mostrar las cosas que habrán de venir. Él le va a mostrar el futuro de usted. Él va a poner en su corazón lo que Él desea decirle, lo que Él ya conoce de lo que va a suceder en el futuro. Porque Él conoce el futuro, ¿sabía? De antemano, palabra de sabiduría es la manifestación del Espíritu Santo en darnos a conocer algo que va a suceder en el futuro. Sea bueno o inclusive sea malo, que se le llama regularmente profecía, pero el término correcto es palabra de sabiduría. San Juan 16, versículo 14 dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se da cuenta? Nos da a conocer lo que Jesús hizo por nosotros. Y no nada más eso, sino que nos da a conocer las cosas que habrán de venir. Las dos cosas nos revela el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la importancia de tener la guía? ¿Se da cuenta la importancia de tener la guía del Espíritu Santo? Debe tomarlo en consideración para ello. Es una función que Él tiene. Pero cada creyente, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su fe, se va a apropiar de lo que el Espíritu Santo quiere, en lo que el Espíritu Santo quiere que usted opere. ¿Sí sabía? Si usted desconoce que es su guía, ¿qué va a pasar? Usted no sabe si Él le va a revelar el futuro, el presente. Si usted desconoce eso, ¿qué va a pasar? ¿Estará perceptible a su voz? ¿Entenderá que Él le va a guiar para que no le suceda algo? No lo vamos a entender. Va a ser muy difícil. Bueno, 1 Corintios capítulo 2. También el Espíritu Santo nos enseña la palabra y nos da la revelación. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 Corintios capítulo 2, el versículo 13. Fíjense bien lo que dice. ¿Ya lo tiene? Fíjense bien cómo dice. Lo cual también hablamos, dice, no con sabidurías enseñadas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es que el Espíritu Santo nos enseña de qué manera podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Es decir, lo que está en la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lo revela, nos enseña. Pero ¿qué pasa con el que se cree autosuficiente? ¿Qué pasa con el que se cree el súper ungido, con la gran revelación? ¿Qué cree que pasa? Dice el Espíritu Santo, pues ya no me necesita. ¿Qué le voy a enseñar si ya no me necesita? Él cree que tiene toda la verdad. ¿Qué le voy a revelar yo? Si yo le iba a enseñar toda la verdad, dice, cuando Él nos guiaba,
en la palabra que vimos de guianza del Espíritu Santo, yo los iba a guiar a toda la verdad. A toda la verdad, o sea, es un proceso para Él guiarnos a esa verdad. Pero ¿qué pasa con el que dice, yo ya tengo la verdad, hermanos? Sí es cierto que tenemos la verdad, porque conocemos la palabra, ¿verdad? Pero no tenemos toda la verdad, porque toda la verdad representa todo el evangelio que Dios nos va revelando cada vez más. ¿Qué pasa con el que dice, yo soy el superungido y tengo la gran revelación? ¿Qué cree que pasa con ellos? Ya, dice el Espíritu Santo, es que ya no me necesitan. Dice 1 Corintios 2:13, yo les voy a enseñar, fíjense otra vez, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Las que enseña quién? Esas palabras las enseña el Espíritu, dice, y Él te va a ayudar a que tú acomodes lo espiritual, es decir, que tú entiendas correctamente lo espiritual y lo que es natural, lo que es normal. Entonces el Espíritu Santo nos enseña, las palabras que son enseñadas no por una sabiduría humana, sino son las palabras que enseña el Espíritu Santo. ¿Puede repetir conmigo? Las palabras que me revela el Espíritu Santo, yo las recibo y yo creo que Él es mi maestro. Cuando alguien reconoce como maestro al Espíritu Santo, créalo que no va a errar. No va a errar. No va a errar. Y han pasado muchos casos que no se imagina. Estamos en los últimos tiempos y sabe que están saliendo doctrinas bien raras. Por ahí hay una doctrina que creen en los ángeles, pues que somos ángeles nosotros. Hay otra doctrina y lamentablemente, me da tristeza decirlo, pero por ahí en los mochis también está eso, pues. Qué feo, ¿verdad? Con orgullo sinaloense, donde vienen las revelaciones raras. Donde están surgiendo sectas, qué feo, ¿no? Pero fíjese bien, cuando tú lo tomas en cuenta como tu maestro, Él te va a enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca, usted jamás diga, yo tengo la gran revelación. Porque la gente que se ha creído autosuficiente en las revelaciones ha errado. Y ahorita pobrecitos ahí andan creyendo en cosas raras, pues para que me entienda. Que si una gallina voló, es el Espíritu Santo, de ese tipo de cosas, para que me entienda. Qué feo, ¿no? Pero cuando usted dice Espíritu Santo, yo reconozco que no lo sé todo. Yo reconozco que no lo sé todo, pero tú eres mi maestro y mi guía. Y yo te pido, Espíritu Santo, que jamás me desfíe de la verdad, porque tú me vas a guiar a toda la verdad y yo quiero que tú me guíes a esa verdad. Jamás me quiero desviar de tu camino, jamás quiero sacar una doctrina rara si tú no me la dices, si tú no me la enseñas. Pero todo lo contrario, el que se cree, pero fíjese, eso se llama soberbia espiritual, ¿sí sabía? Él se cree que yo sé mucho, hermano, yo lo sé mucho, y ya no ocupo ni al Espíritu Santo. Es más, mira, aquí está la Biblia, derecho y al revés, mira, de la A a la Z, mira, me la sé toda y la domino. Está bien que dominemos la Biblia, ¿sí o no? Lo malo es cuando digas, yo tengo toda la verdad y esa verdad la obtuve a través de mi conocimiento, a través de mi investigación, a través de que yo investigo, ¿me entiende? Al contrario, si yo he investigado algo, Espíritu Santo, revélame si esto es correcto. Si no es correcto, no me lo digas, Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Que ustedes no deben de, dígale al que está a su lado, por favor, toma en cuenta al Espíritu Santo como tu maestro. Tómalo en cuenta, por favor. Si no, al rato te nos vas a ir por otro lado. Bueno, fíjense bien. Él los enseñará todas las cosas, dice. San Juan capítulo 14, nuevamente, vamos a San Juan. Las palabras que enseña el Espíritu. San Juan 14, versículo
versículo 25, fíjense bien lo que dice. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dijo Jesús. Mas el Consolador, San Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿qué dice? Todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho otra vez. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Todas las cosas. Usted va a escudriñar y el Espíritu Santo le va a ir revelando más. ¿Estamos de acuerdo? Él le va a ir revelando más. Pero usted tiene que entender que el que enseña las cosas, ¿quién? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. El que revela las cosas, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Él nos revela todas las cosas. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Este proverbio es muy importante, fíjense. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Volveos a mi reprensión, dice Dios. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Y qué más dice? Y os haré saber ¿qué? Derramaré, dice. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber ¿qué? Mis palabras. Se da cuenta que el derramamiento sobre los creyentes implica o está íntimamente relacionado con que Dios nos haga saber sus palabras. Es decir, la revelación viene incluyendo el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo se derrama, también te da revelación para que tú captes las cosas que Él escribió en su palabra y las entiendas de una manera correcta. Dice, por cuanto llamé no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Fíjense qué tremendo eso, ¿no? Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Qué cree que representa todo ello? Que si no entendemos que el derramamiento del Espíritu Santo, a través de él viene la revelación también de la palabra, estamos perdidos. La revelación de la palabra no cree que viene porque uno se puso a estudiar mucha teología. No cree que la revelación de la palabra vino porque un filósofo o un teólogo se puso a escudriñar en el griego, en el hebreo, y ya por eso vino la gran revelación. No cree que por eso viene la revelación. La revelación, claro que implica que usted escudriñe, pero la revelación la da el Espíritu Santo. Cuando Él es derramado sobre los creyentes, entonces viene más revelación. Entonces el Espíritu Santo le hace palpable, le da vida a los versículos bíblicos para que usted los capte, los entienda como debe ser. Es importante entender eso. El que da la revelación se llama Espíritu Santo. Ningún ser humano da revelación, solamente el Espíritu Santo. Entonces dice Dios, si no aceptas el derramamiento del Espíritu Santo, podrás aceptar realmente el consejo de Dios. Si el consejo de Dios viene a través del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? 1 Corintios capítulo 2, regresando a Corintios versículo 9. 1 Corintios 2, 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, fíjense. Pero Dios nos la reveló, ahí viene la revelación. ¿Por qué no la reveló Dios a nosotros? ¿Por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu, ¿se da cuenta? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Versículo 10 dice, pero Dios no la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo conoce aún lo profundo de Dios. ¿Quién nos da la revelación? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? No viene porque usted es muy estudioso. Incluye. Pero si usted es muy estudioso y no acepta el derramamiento del Espíritu Santo, se va a perder, se va a tergiversar, se va a voltear, se va a ir por otro camino.
va a entender mal la palabra, para que me entienda. Está como un predicador decía de algunos textos bíblicos: bueno, ahora vas a agarrar el texto bíblico de Judas. Si Judas se ahorcó, te vas a ahorcar también, y lo vas a malinterpretar la Biblia. Entonces no es así. Cuando usted realmente es lleno del Espíritu Santo, se derrama sobre su vida, va a estar guiado correctamente y va a percibir correctamente su palabra. No la va a voltear, no la va a cambiar y no la va a acomodar a su conveniencia, sino como el Espíritu Santo lo va guiando, lo va enseñando. Efesios capítulo 6. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Prácticamente lo es todo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y en el Viejo Testamento, Él reveló también, a través de Él se dio la palabra en los profetas. Es decir, sin el Espíritu Santo nunca has hecho nada, para que me entiendan. Y lo dudo que alguien pueda hacer algo sin el Espíritu Santo. Algunos podrán decir: hermano, pues yo soy muy bendecido, yo trabajo y gano mi dinero y no ocupo el Espíritu Santo. Pues estoy trabajando y ganando dinero. ¿Será correcto eso, esa actitud? ¿Verdad que no? ¿Qué cree que lo hace el Espíritu Santo? Pues ya no me necesitas, con permiso, mi protección divina se va de ti. Cuando el ser humano abre puertas, cuando el ser humano, inclusive hay gente que niega el Espíritu Santo. ¿Sí sabía? Se burla del Espíritu Santo. Hay personas que se burlan literalmente. Dicen: ¿cómo está eso en hablar en lenguas? ¿Cómo está eso de embriagarse y caer bajo el poder de Dios a ir? ¿Cómo está eso? Eso no viene en los hechos, luego dicen. Es algo raro, es algo del diablo. Luego la gente empieza a criticar lo que es el Espíritu Santo. ¿Sabe que lo critican al Espíritu Santo? Critican su manifestación. No lo dejan fluir, todo por una concepción mental. Conciben ellos mentalmente, su mente les dice: pues qué raro que estén temblando, qué raro que hablan en lenguas, qué raro que, fíjese lo que dice la mente, qué raro que estén que cayeron en el suelo, qué raro que estén embriagados. Es más, todos los hermanos que están en esa esquina están bien raros, va a decir toda la gente, ¿no? Porque están hablando en lengua, se ríen, el gozo del Señor, están embriagados, están raros. Pero ¿sabe quién es raro de acuerdo a la Biblia? Aquel que no se llena, ese es raro. Va a llegar el momento, cuando crezcamos tanto, que la gente que no adora al Señor y no se embriaga con el Espíritu Santo van a ser los raros. ¿Sí sabía? De repente todos llenos del Espíritu Santo y por allá uno solamente con sus ojos abiertos viendo: oh, qué bien se llenan. Algunos van a llegar a lo mejor a cuestionar, van a llegar no solamente: es cierto que están llenos o están embriagados. Van a llegar nada más a cuestionar. Mucha gente sí va a llegar, créalo. Otros van a llegar a juzgar el movimiento del Espíritu Santo, como se ha dado en todas las épocas. ¿Es el que se ha dado siempre? Que han juzgado la manifestación del Espíritu Santo. Han juzgado su manifestación. Entonces, créalo que en esta iglesia los raros van a ser los que no se llenen. Esos van a ser los raros. Vamos a decir: qué raro que el hermano no se llene, ¿no?, del Espíritu Santo. Es lo que vamos a decir. Entonces lo raro es lo que no viene en la Biblia. Eso sí es raro. Lo que viene en la Biblia es normal para un creyente. ¿Sí sabes? Es normal. Llenarse el Espíritu Santo es algo normal. Efesios capítulo 6, versículo lo más hermoso, crean, lo que yo he conocido es el Espíritu Santo. Y sin decir que Jesús es menos, no, para nada, al contrario. Por el Espíritu Santo yo llamo a Jesús Señor. Por el Espíritu Santo yo conozco a Jesús y reconozco su sacrificio. Por el Espíritu Santo adoro a Jesús también. ¿Sí sabía? Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, que dijo el apóstol Pablo: fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en qué más? Y en el poder ¿de qué? De su fuerza. ¿Para qué le sirve el Espíritu Santo a usted también? Para que se fortalezca. Cuando usted se llena, se fortalece. Se fortalece en el poder de su fuerza, en su poder. Usted se fortalece.
¿Por qué? Porque cuando vienen las situaciones, cuando no salen las circunstancias, cuando las cosas no se dan como queremos, cuando estamos esperando a lo mejor un aumento de sueldo y no llegó, cuando estamos esperando a lo mejor alguna operación X, o estamos esperando que un familiar se convirtiera, o estamos esperando muchas cosas, bendiciones de parte de Dios y no se dieron, entonces el ser humano se desanima. Y cuando se desanima, para eso está el Espíritu Santo como el ayudador, el consolador. Él está ahí para fortalecernos. Él está ahí para que usted cargue pilas, para que me entienda. Pero cuando no tenemos al Espíritu Santo o no lo reconocemos sobre nuestras vidas, pues igual vamos a estar tristes, acongojados, vacíos. Romanos capítulo 8, ¿qué más hace el Espíritu Santo? En pocas palabras, el Espíritu Santo le reveló a los discípulos todo lo que Jesús no les reveló. ¿Cómo la ven? ¿Sabía que el Espíritu Santo reveló más cosas? A través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo le habló muchas cosas. El apóstol Pablo dijo, era Jesús que se lo había llevado al tercer cielo, pero ¿quién operó en todo ello? El Espíritu Santo. ¿Quién reveló las Escrituras? El Espíritu Santo. Jesús, cuando anduvo en la tierra, no pudo decir muchas cosas porque no lo iban a entender. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestra debilidad. ¿Se da cuenta? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene también? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, usted cuando no sabe cómo orar, qué declarar o qué pedirle a Dios, comienza a hablar en lenguas y el Espíritu Santo intercede por usted. Cuando usted está en una debilidad, habla de una debilidad. Habla de una debilidad, es decir, cuando usted habla en lenguas, a través de ello el Espíritu Santo también intercede. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede otra vez nuevamente. ¿Por quién? Por los sacerdotes. ¿Se da cuenta que también el Espíritu Santo intercede? Hermano, pero Jesús intercede por mí. No, es el Espíritu Santo, dice. Jesús ya intercedió por usted. Cuando Él fue el mediador del nuevo pacto, cuando Él fue el que medió entre Dios y los hombres, cuando Él murió y su sangre la presentó en el tercer cielo, Él ya intercedió por ustedes. Ahora, ¿quién intercede? El Espíritu Santo. Porque Jesús está a la diestra del Padre, ya sabe, ¿verdad? Dice Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por cada uno de los hijos de Dios, los santos. Vean la trascendencia y lo que representa el Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, la trascendencia y lo que representa el Espíritu Santo. Es tremendo, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ser llenos continuamente del Espíritu Santo? No nada más cuando recibió el bautismo, sino ser llenos constantemente. ¿Cuál es la importancia? Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Cuál es la importancia? Fíjense lo que dice. Porque si viven conforme a la carne, moriréis, dijo el apóstol Pablo. Pero si por el Espíritu, es decir, si viven por el Espíritu, hacen morir las obras, ¿de qué? Si viven por la carne, van a morir. Pero si viven por el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, ustedes hacen morir las obras de la carne. Obviamente que en Santiago capítulo 3, el apóstol Pablo dijo que a través de lo que tú hablas, con lo que tú hablas con tu boca, refrenas todo tu cuerpo. Así dijo el apóstol Pablo. Lo que tú declaras, lo que tú hablas, tú puedes refrenar tu cuerpo, pero a través de lo que tú hablas, el Espíritu Santo comienza a operar en tu cuerpo mortal para vivificarlo, para darle vida, porque dice que le da vida a tu cuerpo el Espíritu Santo. Esto es, en pocas palabras, si ustedes viven por el Espíritu, hacen morir ¿qué? Las obras de la carne. Y fíjense,
voy a hablar de unas obras de la carne espirituales, no me voy a meter en las comunes y normales. Gálatas capítulo 5. Hay por ahí unas obras de la carne que el apóstol Pablo mencionó, pero me voy a dedicar más a unas que tienen una trascendencia un poco espiritual, o más espiritual que otras, pues para que me entienda, porque todas tienen trascendencia espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo ¿ya lo tiene? Gálatas capítulo 5, versículo 20. Versículo 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son, ya menciona por ahí algunas, ¿no? Pero dentro del versículo 20, fíjense lo que dice. Entre las que menciona hay una que se llama idolatría. ¿Ya la está leyendo? Idolatría, ¿verdad? ¿Sabe qué significa idolatría? Adorar a dioses falsos. De repente se ve medio raro. ¿Cómo que es una obra de la carne adorar a dioses falsos? ¿Y qué no de las obras de la carne es las que se mencionaron anteriormente, como adulterio, eso, hermano? Bueno, fíjese bien lo que significa. Fíjese bien esto es muy importante que lo capte. Habla de idolatría y luego dice, habla otra parte de hechicerías. ¿Ya lo está captando ahí? Hechicerías y herejías. Voy a hablar de esas tres nada más. ¿Por qué cree que le menciona una obra de la carne, la hechicería?